Amiga mía, tú que me dices, no, que todos los días como avena. No, ya te voy a dar opción. Hola mi gente guapa, yo soy Lili, esto es Recetas Lili y hoy les tengo un video súper pedido por todos ustedes. Se trata de 7 maravillas, 7 desayunos para que despiertes demasiado feliz. A mí me vas a hacer feliz si te suscribes ahora mismo y apuntas la campanita. Te vas a dar cuenta que mis ingredientes favoritos para el desayuno son la avena, los huevos y las frutas. Frutas enteras, no jugos. La primera opción que tengo es avena. Pero aquí lo que te quiero mostrar es un topping espectacular que hago y que cada vez que lo hago muero de la felicidad de lo rico que es. Además, como huele, el aroma es que toda la casa te va a oler delicioso. Bueno, para hacer mi avena es súper fácil. Vamos a colocar en una olla media taza de avena y una taza de leche. Puedes utilizar la leche que tengas en casa. Yo la voy a hacer con leche de almendra. Vamos a utilizar una manzana. Media manzana la vamos a colocar dentro de la avena y la otra la vamos a utilizar, ya tú vas a ver para qué. También le vamos a colocar una cucharadita de chía, esto es opcional. La canela para mí tiene que tenerlo. Le vas a agregar una pizca de sal. ¿Por qué agrego sal? Porque la sal potencia el sabor de la avena, hace que sea mucho más rica. Simplemente vamos a colocar todo esto en una olla. Yo lo pongo a fuego fuerte y cuando ella comienza a burbujear, bajo la llama a fuego medio y espero que espese. La voy removiendo hasta que quede el espesor que a mí me gusta y luego la apago. Esto es una avena normalita. Pero si tú quieres una avena digna de una reina, tienes que hacer este topping que te voy a enseñar a hacer ya. Corta la manzana en cuadros, con piel o sin piel. Vamos a colocar en una olla la manzana, una cucharadita de ghee, canela y una cucharada de endulzante. Puedes utilizar miel, puedes utilizar monk fruit o puedes utilizar stevia. Y esto lo vas a sofreír a fuego lento hasta que la manzana quede caramelizada, doradita y deliciosa. Cuando la avena esté lista y las manzanas también, simplemente vas a servir la avena en un bol. Si quieres agregarle proteína, puedes darle un toque con yogur griego. Otra cosa que para mí es demasiado importante cuando la avena está caliente son unos chips de chocolate. No tienes que poner mucho, con 2 o 3 se lo colocas cuando la avena está recién servida y te vas a dar cuenta como ellos comienzan a derretirse de una manera deliciosa. Y luego vas a colocar como topping estas manzanas acarameladas deliciosas. Y a mí me encanta tener un crunchy en la avena, entonces siempre le coloco algún fruto seco. En este caso le voy a colocar pistachos. Ustedes saben que yo amo los pistachos, pero puedes colocarle el fruto seco que tengas en casa. Incluso también le puedes agregar semillas. Miren qué delicioso. Esto es un desayuno perfecto. Si te gustó este desayuno, vamos ya que te voy a mostrar el desayuno del día martes o el segundo desayuno. Bueno, y amantes del pan, digan presente, porque hoy te voy a mostrar cómo hago mis tostadas francesas. Yo soy fanática de las tostadas de pan y para eso, si tú quieres, te puedo hacer un video aparte de todas las maneras que tengo de hacer mis tostadas de pan, con huevo, con aguacate, con salmón, yo las como siempre, pero de esas les estoy reservando un video aparte solamente para hablar de tostadas. En este momento quiero hablarles de tostadas francesas. Simplemente vas a agarrar tus tostadas de pan, vas a tomar un bol que puede ser simplemente un plato y le vas a colocar más o menos un cuarto de taza de leche de almendras, un huevo, le vas a colocar para saborizar un poquito de vainilla. Si quieres le puedes agregar una cucharada de ghee o mantequilla, esto es opcional, yo siempre la dejo para colocarla mientras las estoy haciendo. Me gusta más que colocársela a la mezcla, pero es opcional. También le vamos a colocar una cucharadita de polvo de hornear para que queden bien esponjositas y le vamos a colocar una pizca de sal y canela. Si le quieres colocar otro sabor como cacao, como jengibre, como nuez moscada, el que más te guste. Puedes comer una cada día con un sabor distinto. Vamos a mezclar todo esto muy bien y luego vamos a colocar las tostadas de pan y las vas a dejar, cuenta hasta 30. Y cuando termines de contar hasta 30, la volteas. Porque lo que quiero es que queden bien humedecidas con la mezcla. Si no lo humedeces bien, van a quedar tostadas normal, no te van a quedar con esa esponjosidad. Cuando ya las tienes bien humedecidas, simplemente las vas a llevar a la plancha como lo hice yo, o las puedes colocar en una sartén. Las vas a voltear cuando estén bien doraditas por ambos lados. Simplemente las vamos a sacar y las vamos a colocar en un plato. Yo te voy a mostrar varios toppings con los cuales las he comido y me encantan.
Una es con mantequilla de maní y fresas y un toquecito de miel. Ustedes no le agreguen tanta miel, esto lo hice yo para que esto se vea provocativo y ustedes deben hacer las tostadas francesas, pero no le coloques tanta miel. Sírvalas con frutas y semillas solamente y quedan deliciosas. Las tostadas francesas a mí me encantan porque es como un postrecito en la mañana muy fácil de hacer. Mi desayuno número 3, waffles. Esta es mi receta secreta de waffles. Te voy a decir hoy cuál es el ingrediente secreto que hace que mi waffle quede súper tostadita. Hay un ingrediente secreto y hay un procedimiento secreto que tienen mis waffles. Bueno, para mis waffles voy a hacerlos también con este topping de manzana que les estoy diciendo que tienen que hacerlo porque es demasiado delicioso. Cuando lo hagan la primera vez se van a dar cuenta que es demasiado rico. Este topping de manzanas, en el caso tal de que en tu país no consigues manzana, lo puedes hacer también con piña y queda riquísimo. Simplemente en mi batidora de mano voy a colocar 2 bananas que tienen que estar, o sea, miren cómo está esto, negro. O sea, cuando tú crees que las bananas tienes que botarlas, es cuando mejor están para hacer algún postre, para que te quede todo bien dulcito. Le voy a agregar también 2 huevos, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, canela al gusto, 1/4 de taza de yogur griego, 2 tazas de harina de almendras o 2 tazas de harina de avena o avena. Y si quieres inventar ponerle más dulce, le puedes agregar como yo 2 dátiles. Simplemente vas a mezclar y ahora les voy a decir el ingrediente secreto que hace que mis waffles queden muchísimo más esponjosos y mucho más tostaditos por fuera es 1 o 2 cucharadas de maicena. Es increíble la diferencia, tienes que probarlo para que te des cuenta. Bueno, simplemente lo que hago es que coloco un toquecito de mantequilla en la waflera para que no se me vaya a pegar. Luego solo queda verter la mezcla en la waflera y esperar a que esta maravilla esté lista. Yo no sé si ustedes hacen esto, pero yo el waffle lo volteo. Eso hace que quede también muchísimo más tostadito. Ese es mi secreto número 2, yo volteo el waffle. Y muchas veces cuando tengo que preparar varios, lo que hago es que los que voy sacando los coloco en la plancha o en una sartén y ahí también se van tostando muchísimo más. Como ven, esta semana tengo muchas manzanas, así que voy a hacer la misma preparación para los waffles. Pico las manzanas y las voy a sofreír para caramelizar con ghee, canela, toquecito de endulzante y esperas a que se caramelicen bien. Y luego sirves con los waffles una bolita de yogur, parece que fuera fin de semana y apenas estamos a miércoles. Y además le voy a agregar un toque más de frutas para que esta foto se vea súper bonita, fresas y blueberries. En serio, este desayuno es delicioso. Vamos al desayuno número 4, jueves, arepa, por supuesto. En mi semana siempre tiene que haber una arepa. Pero como ya te he hecho un video de cómo hago las arepas, hoy lo que te quiero mostrar es una forma muy divertida y distinta de hacer una arepa. Pero para hacer una arepa a alguien que quieras, a alguien especial, a alguien que puede ser tú mismo. Si estás enamorado, te doy este dato de cómo hacer una arepa al amor de tu vida. Después que haces tu masa para arepas, puedes ver acá el video de cómo hago mis arepas. Estas arepas rojitas las voy a hacer con remolacha. Para hacer la arepa simplemente mezcla harina de maíz, una taza, con media taza de agua, le agregas una cucharadita de chía, de linaza y vas a hacer la masa blanca. Vas a picar la masa en 2, a una parte de la masa le vas a colocar remolacha licuada y la otra la vas a dejar en blanco. En la sartén o la plancha fría vas a colocar la masa blanca o la masa roja y luego vamos a utilizar un cortador de galletas. Yo he utilizado este corazoncito que me encanta. Vamos a cortar el centro de la arepa y lo vamos a extraer y luego vamos a colocar nuestro cortador otra vez y vamos a colocar la masa de otro color y así te va a quedar como una arepita o con el corazón rojo o con el corazón blanco. Miren cómo queda de bella. Háganla bien finita y la van a dejar tostar bien. Eso es una delicia. Eso sí, les voy a dejar un dato. Ábranla inmediatamente porque si la hacen muy finita después no la van a poder abrir. Y ahora en mi intento de querer hacer todo de amor, batí las claras del huevo con un poquito más de remolacha para lograr un huevo rosado. No me quedó de todo bien, pero ahí les voy a mostrar. Coloqué las claras en la sartén y luego coloqué el mismo arito en el centro y vacié la yema para que todo lo demás me quedara rosado. No me quedó perfectamente rosado, pero el intento se hizo. Guárdate esta receta para el Día de los Enamorados, que faltan pocos meses. Aunque yo soy de las que pienso que el Día de los Enamorados es todos los días, así que hazla cualquier día que quieras sorprender a tu esposo o a tu novio o a tu novia. Guárdatela por ahí y no le digas quién te dijo. El siguiente desayuno es para ese día que estás demasiado apurada y no puedes andar con muchas preparaciones. Realmente tengo un desayuno para ese día.
Sí, te salió una reunión de trabajo que te lo pusieron a las 8 de la mañana, tú no lo tenías contemplado, cosa que me pasa muy seguido, y tengo que resolver un desayuno súper rápido. La solución, un smoothie bowl verde delicioso. Para hacer este smoothie sí es importante que te acuerdes la noche anterior de colocar en la nevera o en el refrigerador a congelar una banana, 2 kiwis, y si lo vas a hacer con yogur le pones unas 2 cucharadas, aproximadamente un cuarto de taza de yogur griego. Al siguiente día simplemente vas a colocar en la licuadora una banana, 2 kiwis, puede ser una taza de leche de almendras o de coco, que queda mejor, cuarto de taza de yogur griego, le agregas un puñito de pistachos, una cucharada de matcha y le das play. No te imaginas el sabor delicioso de este helado. Miren nada más esta consistencia. Esto te lo puedes comer en una taza, en un vaso, o yo como que necesito como masticar, lo voy a servir en un bol, y para este video, como tengo mucho tiempo para este video, lo voy a decorar con algunas frutas. Le voy a colocar kiwi, le voy a colocar starfruit, le voy a colocar algunas semillas, chía, linaza y un poquito más de pistachos para ese crunch. A este smoothie bowl, si tú quieres, también le puedes colocar algo de avena y lo puedes utilizar otras frutas como la fresa, como piña, como mango. Me le puedes agregar espinacas si lo quieres más tipo smoothie verde de verdad. Y bueno, en 5 minutos ya tienes listo un smoothie bowl o vaso o jugo que te va a mantener saciado por mucho tiempo, y es un desayuno rápido y perfecto. Seguimos con el siguiente desayuno. El siguiente desayuno son unas pancakes o unas panquecas de piña, que son una especie de aros de piña. Deliciosas, miren esto. Para hacerla simplemente necesitamos aproximadamente 4 rebanadas de piña, 2 para la mezcla o 1 para la mezcla y el resto para hacer tus aros. 2 huevos, 1 taza de harina de avena o harina de almendras, 1 cucharadita de polvo de hornear, canela, jengibre, o puedes utilizar la especie esta que es Pumpkin Pie Spice, que se hace con canela, jengibre, clavos, nuez moscada y pimienta cayena. Voy con la preparación. Yo corté mis rebanadas de piña y quise, como tengo estos aritos y estoy como fiebrúa con estos aritos de corazón, estrellitas, entonces simplemente eliminé el centro de la piña cortándolos con estos cortadores de galletas, y me quedó así de hermoso. Coloqué una cucharadita de mantequilla o ghee en la plancha, luego colocas la rebanada de piña y esperas que quede bien doradita. La volteas y luego vas a vaciar la mezcla para pancakes encima, no completa sino una cucharada, que veas que cubre completamente la rebanada de piña. Cuando esté lista por ese lado, la volteas, esperas que dore por el otro lado y estará listo. De veras, esto es mágico. O sea, para los amantes realmente de la piña al grill, esto es delicioso. Y si quieres darle un toquecito crunch, totalmente opcional, le puedes agregar unos pistachitos o unas almendras o unos merengues. Cuando lo estás haciendo también agrega un poquito de canela. Ahora yo les voy a decir la verdad. Estas panquecas son suficientemente dulces y deliciosas así solitas, no necesitan ningún topping. Este topping se los voy a colocar yo para que esto se vea más bonito en el video y bueno, darte opciones. Si tú las quieres con el topping, tienes que elegir si te comes otra panqueca o le agregas el topping. El topping que le voy a colocar es simplemente de coco rallado, pistachos y el toque de miel encima cayendo, que a ustedes siempre les gusta, entonces vamos a ponérselo. Desayuno que se lo merecen todos los que han llegado hasta aquí viendo este video. El pudín de chía. Muchas veces les he dicho cómo se hace este pudín de chía. Este pudín es súper fácil y lo puedes preparar en meal prep. Solamente necesitas una taza de leche, la que utilices. A mí me encanta con la leche de coco y con la leche de almendras. Le colocas aproximadamente 2 o 3 cucharaditas de chía y lo vas a remover bien, pero te tienes que fijar que la chía quede realmente humectada, bien hidratada para que crezca. Y le vas a colocar si quieres vainilla, si quieres canela, si quieres cacao, algo que le dé saborcito. Y también le vas a agregar el endulzante que vayas a utilizar, una cucharadita de monk fruit o una cucharadita de stevia o una cucharadita de miel. Esto lo vas a dejar en la nevera tapado toda la noche y al siguiente día vas a hacer esto que te voy a mostrar. Bueno, la primera opción que tienen que probarla es deliciosa y es con blueberries y pistachos. Sabe riquísima. Y lo otro que puedes hacer es, la mitad de estos blueberries las puedes colocar en el microondas 1 minuto y esto se va a convertir en una mermelada. Se la vas a colocar al pudín de chía. Luego vas a terminar con un poquito de pistachos para darle este crunch. Recuerda que puedes utilizar el fruto seco que tú tengas en casa. Yo porque soy pistacho lover, pero también puedes utilizar merengue,
puedes utilizar maní, puedes utilizar almendras, el que más te guste. Y como estoy pegada con estos desayunos y de verdad que la receta mágica es esto de la manzana caramelizada, también puedes usarlo como topping en el pudín de chía y lo vas a llevar a otro nivel, ¿ok? Tienes que probar eso y cuando también puedes utilizar maní y me vas a decir, ok, te pasaste, eso es demasiado bueno. Estas manzanas te sirven inclusive hasta para hacer como un pie de manzana, para utilizarlo como relleno. De verdad es maravilloso. Y también le puedes colocar cacao y te quedan como de chocolate. Deliciosos todos, ¿verdad? ¿Cuál quieres comenzar a hacer ya? ¿Cuál es tu favorito? Te voy a pedir, por favor, que compartas este video, que se lo mandes a tu amiga de WhatsApp, a tu prima, a tu tía, a tu mamá, a ese grupito de la familia que tienes en WhatsApp, que estoy segura que lo tienes. Mándales este video para que todas comiencen a desayunar y a desayunar rico y saludable. Recuerda también dejarme tu manita arriba. No te olvides de suscribirte a mi newsletter semanal. Te voy a dejar el link aquí abajo porque todas las semanas te estoy mandando un email, no es spam, es email con información que estoy segura que vas a apreciar. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Recuerda darle a la campanita. ¿Ya te suscribiste? Ok. Y te voy a dejar aquí también este video que posiblemente no has visto y necesito que lo veas. Chao, hasta la semana que viene.